Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenido al telediario de Al24 News. Iniciamos el telediario de esta noche con la actualidad en Siria. Grupos armados pertenecientes a varias facciones en Siria anunciaron el inicio de lo que denominaron la fase de cero de Damasco desde varios frentes, confirmando que se encuentran a 20 kilómetros de la capital siria, ello en el marco de lo que calificaron como una operación militar especial para entrar a Damasco, al tiempo que confirmaron haber tomado el control de localidades al noreste de Homs. El ejército sirio confirmó que sus fuerzas que operan en las provincias meridionales de Daraa y Sueida se han desplegado y reposicionado, mientras que el Ministerio de Defensa sirio negó que el ejército se hubiera retirado de zonas de la campaña de Damasco. En el mismo orden de ideas, el ejército sirio anunció haber reforzado las líneas de despliegue de sus fuerzas en las afueras de Damasco y las regiones sureñas para prevenir cualquier incidente. En una declaración leída por su portavoz en la televisión estatal siria, el mando del ejército subrayó que las plataformas mediáticas afiliadas a lo que describió como terroristas están difundiendo noticias engañosas. Nuestro pueblo se enfrenta desde hace muchos días y en particular desde esta mañana a una sistemática guerra terrorista y mediática destinada a socavar la seguridad de la patria y de sus ciudadanos, sembrar el caos y el pánico para servir a la agenda agresiva cuyos autores utilizan la mentira y la fabricación de acontecimientos con tal de lograr sus sórdidas exigencias contra Siria y su pueblo. La unidad de nuestras Fuerzas Armadas continúan reforzando sus filas de despliegue en todas las áreas de la zona rural de Damasco y la zona sureña para impedir cualquier incidente en consecuencia de aquel caos que intentan crear los terroristas a través de sus plataformas y sus células durmientes. El ejército sirio anunció igualmente la prosecución de sus operaciones en Homs, Alepo y Hama, subrayando que sus unidades infligieron grandes pérdidas a los terroristas. Nuestro valiente ejército sigue llevando a cabo sus operaciones específicas contra los grupos terroristas a ritmos elevados en la campiña de Hama, Homs y la campiña septentrional de Daraa, causando cientos de muertos y heridos entre los terroristas, además de la destrucción de decenas de vehículos y varios cuarteles generales, almacenes, así como armas y municiones. Por su parte, el ministro sirio del Interior, Mohammed Rahmoun, anunció el establecimiento de un fuerte cordón militar de seguridad en los alrededores de la capital siria. En una declaración facilitada a la televisión estatal siria durante su visita a Damasco, el responsable sirio subrayó la imposibilidad de penetrar la línea defensiva formada por las Fuerzas Armadas sirias. Hay un cordón de seguridad y militar muy fuerte alrededor de las afueras de Damasco y su campo, y nadie, ni ellos, ni aquellos que les apoyan pueden penetrar a esta línea de defensa en la cual se encuentran valientes miembros de nuestras Fuerzas Armadas. La presidencia siria desmintió igualmente las informaciones según las cuales el presidente Bashar al-Assad hubiera abandonado Damasco o realizado visitas rápidas a otros países. En un comunicado, la misma fuente subrayó que el presidente sirio al-Assad prosigue su trabajo y sus misiones nacionales y constitucionales desde la capital del país. Como reacción a los últimos desarrollos en la situación en Siria, Irak, Siria e Irán, pues advirtieron de los riesgos regionales de lo que la declaración tripartita calificó de amenaza para la seguridad de Siria. La misma declaración señaló que la coordinación, la cooperación y la consulta diplomática siguen siendo la única opción para eliminar todos los riesgos de escala en la región, y añadió que se ha acordado, por un lado, la continuación de la consulta y coordinación respecto a los acontecimientos en Siria y su preparación para cualquier acontecimiento futuro, por otro lado.
A su parte, pues Rusia, Irán y Turquía confirmaron su apoyo a la unidad territorial de Siria durante la reunión de las partes de Astana celebrada en la capital catarí Doha, en la cual se discutieron los últimos desarrollos en Siria. Una fuente del Ministerio de Exteriores turco informó que durante esta reunión, que contó con la presencia de los ministros de Exteriores de los tres países, se destacó la importancia de reanudar el proceso político. En esta misma ocasión, el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi reveló que se decidió que Irán y Rusia mantendrán consultas con el gobierno sirio sobre lo discutido. Rumbo a la situación en la Franja de Gaza, donde la entidad sionista prosigue su bárbara ofensiva contra las familias palestinas por 423 días consecutivos. El Ministerio Palestino de Sanidad en Gaza dio a conocer en su informe diario que las fuerzas de ocupación perpetraron 4 nuevas masacres en el enclave palestino en las últimas 24 horas, dejando a 52 mártires y 142 heridos. La misma fuente indicó que el balance total de las víctimas de la agresión sionista ascendió a 44.664 mártires y 105.976 heridos desde el mes de octubre del año pasado. A ellos se suman decenas de miles de víctimas todavía bajo los escombros. En su bárbara agresión contra Gaza, las fuerzas de ocupación no dejan de agredir el sistema sanitario en el enclave palestino. En este sentido, un palestino cayó en mártir y decenas otros resultaron heridos después de que el hospital Kamal Adwan, situado en el norte de Gaza, haya sido blanco directo a la máquina de guerra sionista. Fuentes médicas confirmaron a la agencia palestina de noticias Wafa que los heridos no pudieron ser rescatados debido al asedio de la ocupación al hospital a la falta de ambulancias. Abundando en el mismo orden de ideas, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, declaró este sábado que la catastrófica situación que se vive en Gaza desde hace más de 14 meses representa una quiebra total de la humanidad. En una publicación en la red social X, el responsable onusiano llamó a poner fin a lo que describió como una pesadilla. La catástrofe en Gaza no es más que un colapso total de nuestra humanidad común. La pesadilla debe terminar y ya no podemos seguir mirando hacia otro lado. La violencia sigue escalando en Cisjordania ocupada, donde un ciudadano palestino cayó este sábado en mártir por balas de la ocupación sionista en el puesto de control de Calandía, situado al norte de Al-Quds ocupado. Las fuerzas de ocupación impidieron también a una ambulancia socorrer a las víctimas, según informó la Media Luna Roja palestina. En Cisjordania ocupada siempre, las fuerzas de ocupación sionistas irrumpieron en un centro médico de Ramallah, donde agredieron al personal médico y detuvieron a un joven herido por asfixia tras quitarle el respirador y golpearon al personal médico del centro. Las fuerzas de ocupación irrumpieron en la ciudad de Siluat y dispararon granadas aturdidoras, gas venenoso, causando varios heridos por asfixia. Durante su campaña de detenciones, el ejército de ocupación detuvo a 12 palestinos, entre los cuales figuran expresos. El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores catarí, Mohammed ibn Abdulrahman Al-Thani, anunció el sábado que su país volverá a mediar en las negociaciones de alto el fuego en la Franja de Gaza
En un discurso pronunciado en la inauguración de la 22ª edición del Foro de Doha, el responsable qatarí calificó de no fundamentales los diferendos entre Hamas y la ocupación sionista respecto a las negociaciones de alto el fuego, subrayando que la experiencia de mediación en la que participó Qatar para alcanzar una tregua temporal en Gaza ofrece una amplia visión del potencial de la diplomacia que conduce a remedios integrales. En Marruecos, el movimiento de boicot y de sanciones de la entidad sionista reveló que 2 nuevos buques de guerra se acercan al puerto de Tánger para atracar y prepararse para transportar cargamento de armas que se utilizarán en la guerra genocida en la Franja de Gaza. El movimiento de boicot, desinversión y sanciones contra la entidad sionista en Marruecos también reveló que 23.500 toneladas de armas y suministros fueron enviados a través del puerto de Tánger a la entidad sionista durante el año del genocidio. Siempre en Marruecos, miles de manifestantes marroquíes por varias ciudades han expresado su apoyo a la causa palestina y su condena de la guerra genocida sionista que se está librando en la Franja de Gaza. Los participantes en las manifestaciones convocadas por el Comité Marroquí de Apoyo a las Causas de la Nación condenaron la normalización oficial marroquí con los asesinos de niños y mujeres palestinos y pidieron al régimen del Mahsen que aplique la decisión de la Corte Penal Internacional de detener a Benjamin Netanyahu y a Yoav Gallant. Pasamos ahora mismo a los acontecimientos en el Líbano, donde una persona ha caído en mártir y otra resultó herida en un ataque de aviones de ocupación sionistas contra la localidad de Nabatieh en el sur del país. Las fuerzas de ocupación sionistas cometieron ayer 14 violaciones de alto el fuego en el Líbano, con lo que el número total de violaciones desde la entrada en vigor del acuerdo asciende a 155. En otro orden de ideas, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha dado por terminada hoy la visita que efectuó a Argelia, visita que culminó en la firma de una declaración de asociación estratégica entre ambos países y 5 memorandos de cooperación bilateral. El presidente argelino Abdelmadjid Tebboune se despidió en el aeropuerto internacional Houari Boumediene del invitado de Argelia, Cyril Ramaphosa, con quien mantuvo conversaciones a solas. La visita del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa permitió destacar la convergencia de pareceres y visiones de su país con Argelia en varios temas de actualidad, expedientes comunes, especialmente las cuestiones de Palestina y saharaui. En un histórico discurso pronunciado ante el Parlamento argelino, Cyril Ramaphosa elogió el papel pionero, influyente e inspirador desempeñado por Argelia en la liberación del continente del colonialismo y su constante apoyo de los pueblos oprimidos. Veamos a continuación este comentario de Kahina Masri. Argelia, Sudáfrica, el eje que une el norte al sur del continente africano. Una unión que supera lo geográfico para abarcar posiciones comunes y consensos históricos. Consensos que se han reflejado claramente en el discurso pronunciado por el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ante el Parlamento argelino, donde elogió las posiciones de Argelia en apoyo a los movimientos de liberación en África, destacando que es un país estratégico.
Debemos unirnos para que la Unión Africana no sea una mera palabra. Argelia siempre ha sido un refugio y un centro de entrenamiento de los combatientes de los movimientos de liberación durante los años 60. Recordamos la visita de nuestro líder Nelson Mandela a las bases del Frente de Liberación de Argelia. Argelia contribuyó considerablemente al apoyo del movimiento de liberación en África. Llevamos la llama de la libertad y esta llama debe iluminar el camino del desarrollo y de la unidad africana. Estos aplausos reflejan la profundidad del respeto mutuo entre ambos países y el compromiso del mandatario sudafricano de proseguir los esfuerzos conjuntos en favor de los pueblos colonizados, en particular el pueblo saharaui, y de su derecho a la autodeterminación. Seguimos determinados a apoyar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Saludamos el constante apoyo de Argelia a la lucha de este pueblo. Debemos recordar a la comunidad internacional su responsabilidad con el pueblo saharaui, instándola a respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. La convergencia de puntos de vista entre Argel y Pretoria va más allá del continente africano. Ambos países han dejado clara su postura común sobre la causa palestina, condenando las actuales masacres sionistas en Gaza y abogando por la creación del Estado palestino. Hemos examinado los medios para resolver las crisis geopolíticas. Hemos constatado el incumplimiento del derecho internacional. Mi país depositó una denuncia contra la entidad sionista por los crímenes de guerra cometidos en Gaza y hemos recibido un apoyo significativo por parte de muchos países a este respecto, en particular Argelia. Insistimos en la necesidad de poner fin al conflicto y permitir la entrada de la ayuda humanitaria a Gaza. Mediante su consenso, Argelia y Sudáfrica aspiran a establecer una nueva era de relaciones sólidas, consolidar las visiones y las consultas sobre todas las cuestiones de interés mutuo y fortalecer la cooperación para que alcance nuevos horizontes, ello en beneficio de los pueblos argelino y sudafricano y del continente africano en su conjunto. Tratándose del expediente saharaui, el presidente Brahim Ghali ha reafirmado que las recientes decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han dado al pueblo saharaui lo que algunos trataban de negar en relación con su riqueza y soberanía sobre su patria. En una declaración facilitada al margen del Foro Internacional sobre el Estatuto Jurídico del Sáhara Occidental, Ghali señaló que la sentencia del órgano judicial europeo confirma que el Frente Polisario representa política y económicamente al pueblo saharaui. En otro orden de ideas, Argelia presentó el sábado la primera versión de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial durante la tercera y última jornada de la tercera edición de la Conferencia Africana de la Startup. En este contexto, el ministro argelino de Economía, del Conocimiento, Startup y Microempresas, Nordin Wadah, subrayó que este ambicioso proyecto es un punto de partida que permitirá, sin lugar a dudas, poner a Argelia en la vía de los países avanzados en esta sensible tecnología. Quedemos siempre en Argelia. Ha arrancado hoy en Argel un coloquio internacional sobre el emir Abdelkader que pone de relieve las dimensiones civilizatorias y patrimoniales de esta figura emblemática, resaltando su genio en la resistencia a la ocupación. Celebrado bajo el lema en honor de las glorias de la nación, los logros históricos civilizatorios y patrimoniales del emir Abdelkader bajo el patrocinio del presidente Abdelmajid Tebboune y por iniciativa del Ministerio Argelino de Excombatientes y Derechohabientes. Este evento contó con la presencia de destacadas personalidades del gobierno, así como representantes de diversas instituciones nacionales y del cuerpo diplomático acreditado en Argelia. El evento ha sido organizado en el marco de las celebraciones del 70º aniversario del
del desencadenamiento de la Guerra de Liberación y de la conmemoración del 192º aniversario de la Mubaya'a, la lealtad al emir Abdelkader. Con el emir Abdelkader pues cerramos las páginas de nuestro telediario de esta noche. Gracias por su amable atención. Cita mañana. Muy buenas noches.